Buenos días y gracias por acompañarnos en la videoconferencia que hoy tendrá como disertante al Dr. Pedro Ruiz Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. En el transcurso de la charla ustedes podrán realizar preguntas a través de la misma página donde visualizan el video. Dicho esto, le cedo la palabra al Dr. Barcia. Muchísimas gracias, buenos días, agradezco a DEPA este foro enorme que me ofrece y el riesgo de lanzarme a través de esta vía a lo que en la Biblia se llama el foso de los leones, es decir, a los colegas periodistas, digo colega para aumentar mis méritos, en esta exposición de hoy que se va a llamar El periodismo y el correcto uso del idioma español. Indudablemente, la lucha por la expresión libre es una empresa que todo periodista debe batir todos los días, está empeñado todos los días en lograr esta libertad de expresión. Pero junto con esta libertad de expresión va implicada otra lucha, que es la lucha por la expresión. Es decir, el periodista, tiene que expresarse, y la palabra expresión significa liberar lo preso. Es decir, lo que en él está preso, porque no tiene todavía enunciación verbal, es silencio, tiene que manifestarlo en palabras, encarnarlo en palabras, y entonces a partir de allí él se expresa. Usted dirá, todo hablante, y es cierto, todo hablante está en lucha con la expresión. Esta lucha que significa que usted traiga al pie, para decirlo con una expresión argentina, las palabras que le sean dóciles, a la boca o a los dedos si está digitalizando su mensaje, a la pluma si es viejo, entonces, o a la máquina de escribir. El traer dócilmente las palabras y hacerlas obedientes a su intencionalidad es una lucha de todos los hablantes. Pero ocurre que en el periodista hay una exposición permanente y diaria. Gabriel Marcel, ustedes recordarán, dice que el hombre es un expósito. Expósito significa uno que no tiene techo, un expuesto. El hombre que está en intemperie, metafísicamente lo decía Gabriel Marcel respecto de que la criatura humana no tiene protección. En cambio, si lo aplicamos al periodismo, es un expósito diario porque se está exponiendo en lo que escribe diariamente a la crítica, al vapuleo, a lo que sea. De modo que el periodista pone por delante su escrito en las páginas de su diario, al mismo tiempo se expone a lo que venga. Queremos hacer una primera aclaración para no confundirnos. No existe una lengua periodística. Hay tratados incluso que hablan de una lengua periodística. No hay tal. La lengua del periodista tiene que ser sin duda dominantemente objetiva, si es necesario ser dominantemente expositivo. Por supuesto, ningún periodista, ninguna persona humana, gracias a Dios porque somos criaturas subjetivas, puede ser objetivo plenamente. La objetividad es una especie de horizonte hacia el cual avanza usted. Usted se dignifica en la medida en que se acerca más a ese horizonte. Pero no sé por qué algunos tratadistas de periodismo quieren limitar la función de la lengua del periodista, de la expresión del periodista, a la parte meramente expositiva y objetiva. El periodista por momentos tiene que ser convincente, y aunque no lo quiera hacer, por la misma verdad de sus hechos, por la misma lógica de lo que está exponiendo, termina siendo suasorio, vean qué adjetivo que es infrecuente en el uso, hay que tomarlo, termina siendo enlabiador, que no es ningún lunfardismo, es una vieja palabra española, y seductor para el escritor, para el lector. Esta es la idea, básicamente. Ahora, ¿cuál es el drama que tiene básicamente todo aquel que quiere comunicarse? El periodista sabe que se expresa, pero ¿hasta dónde está comunicándose? El problema es que en el periódico no hay un ir y venir de la recepción. En la radio sabemos que se podría habilitar el canal radial. El conductor del programa le dice: señores, entren ustedes a opinar, discuten, en fin, va y viene entre los auditores y los locutores o los invitados al programa. Naturalmente esto en el escrito no se da sino por maneras diferidas. Antiguamente y durante mucho tiempo, y sigue vigente, el género de la carta de lectores, que le escribe al periodista o escribe al diario a sus opiniones. Hay una gran caudal de cartas de lectores. Para algunos argentinos es el único género que manejan, son únicamente escritores de cartas de lectores, no escriben otra cosa. Al lado de esto, se genera en muchos diarios de provincia, como en el mío, de mi ciudad, el Argentino, por ejemplo, la situación de lo que se llama la
la línea abierta, que son las llamadas telefónicas que se recogen en el diario y que se imprimen a continuación del tema que las motivó. Es una forma de ayudar a esta especie de diálogo entre el receptor y el escritor, el periodista escritor. Pero en estos momentos los diarios en línea están facilitando un tercer nivel, un nuevo nivel, que es este de permitir el comentario a través de expresiones casi directas terminada la lectura. Más, el diario lo motiva, le dice, opine al pie qué es lo que opina, lo que interesa, lo que le ha llamado la atención, y después se clasifican inclusive por la cantidad de respuestas. Lamentablemente, este ámbito se ha convertido en una especie de insultatorio general, donde hay denuestos, destratos y demás. Y mi hija, que tiene aficiones periodísticas, me decía, lo que pasa es que generalmente son los mismos los que intervienen, se conocen entre ellos y terminan disputándose. Yo hace poco, recuerdo, hice una nota para un diario local sobre el diccionario de fraseología argentina, y cuando yo me fui cebado a los comentarios para ver qué decía el diccionario, casi no hablaban del diccionario, sino que se descalificaban entre ellos. Esta frase que vos dijiste es un quechuismo y se hace un bolita boliviano, y esto va creciendo. Hace poco leí en Newsweek un análisis de esto que está llegando a niveles realmente de destrato. ¿A qué nos lleva esto? A reflexionar que los argentinos hemos perdido la capacidad de diálogo, y de diálogo con el periodismo, que en este caso sería la buena vía que le está ofreciendo el periódico a usted a través de estos comentarios. Ahora, damos un paso más allá y, claro, la televisión tampoco permite este ir y venir, esta interactividad entre el programa y el vidente del programa, o el visor, palabra que no se usa, del visor del programa. Ya Ray Bradbury, en un cuento del año 62, muestra a una señora de ruleros tomando una taza de té y frente a la pared, que no es una pared, es un plasma, año 62, un plasma en el cual está viendo el programa de preguntas y respuestas, y a ella la ven a través del plasma recíprocamente. Entonces le preguntan, y la señora, tomando su té, va participando del programa, y después lo mismo de cualquier tipo de programa sería. Eso estaba anticipado todavía por, como ustedes recordarán, 1984 de Orwell, donde hay tal situación de cámaras de televisión en todas partes que usted se despierta y puede decir que ejercicio, a la cámara qué ejercicios le tocan, del otro lado le responde, ejercicio físico, usted lo va cometiendo, etc. Ahora, esta videoconferencia es lo que más acercaría a una interactividad, si es que ustedes preguntan. Si ustedes preguntan, yo voy a tener en cuenta dos cosas. La primera es, si ustedes son cordiales y me preguntan cosas que pueda contestar, que no me hagan hacer un papelón. La segunda es que si usted pregunta algo que yo no sé bien cómo contestarle, lo voy a gratificar frente a toda la audiencia diciéndole muy inteligente su pregunta. Y después, como norteamericano, contesto cualquier cosa. Y de esa manera se equilibra un poco la situación. De modo que van a ser las leyes para la pregunta, lo quiero aclarar. Bien, el periodismo escrito entonces carece a veces de esta posibilidad de recepción inmediata y de acuse de recibo, ¿verdad? Que no se da. Otra cosa es en otros medios. Pero a su vez nos encontramos con que en los tratados de periodismo se suelen confundir dos cosas, lengua y lenguaje. Vamos a distinguir arbitrariamente, porque los diccionarios no están de acuerdo en esto, qué cosa es lenguaje y qué cosa es lengua. El lenguaje es todo el conjunto de elementos de comunicación que un medio utiliza para expresarse, bien sea la radio, la TV o el periodismo escrito. En eso entran imágenes, entran dibujos, entran grafitis, entran cómics, como dicen ahora, en vez de dibujitos. En fin, todo eso, además de la letra escrita, o de la palabra hablada, todo esto es el lenguaje. Pero voy a poner un caso claro para que se vea lo que es lenguaje y lo que es lengua. En una época yo hacía en un diario local, muy importante, críticas literarias. Me llega un libro de un muy buen narrador argentino, pero el libro era malo. Como dicen los latinos, por momentos dormita Homero, se duerme. Y este Homero argentino, ¿cierto? Juan Martini, se durmió en este libro. Entonces yo, honestamente, hago mi reseña, una reseña que era contundente respecto del libro. Hacía poco, de hecho, una elogiosa de Martini, y la mando al diario. El diario no le toca nunca el texto suyo, no me tocaba por lo menos el texto suyo, lo único que tenía el derecho de poner el título. Muy bien. Cuando pasa el tiempo,
yo me encuentro, ni me fijé cómo salió, porque yo sabía que respetaban lo que yo decía. Al tiempo me encuentro con un amigo y me dice: Gordo, ¿qué me hiciste comprar? ¿Cómo que te hice comprar? La novela está de Martini, la novela es mala. ¿Y por qué te hice comprar yo? Y yo leí tu crítica. ¿Vos leíste mi crítica? Bueno, yo la vi en La Nación, el diario que no quería mencionar se me escapó. Muy bien, ¿dónde estaba? Y estaba, dice, en el ángulo derecho externo de la hoja par, arriba, de un lado, la foto del autor, la foto de la tapa del libro y la única frase en la que yo era positivo, una prosa tersa. Y después el texto que era demoledor. El lenguaje que utilizó el diario me mató la lengua con que yo decía lo que quería decir en mi crítica. ¿Está claro? La lengua es el cemento común, el cemento unitivo y la vía expresiva de todos los medios que tenemos de comunicación posible. El periodista se encuentra en una situación compleja, como se sabe, porque tiene que responder al lema de Pilato, no al de lavarse las manos, que hay periodistas que también lo hacen, ¿no? Contagiados por los políticos argentinos. No, aquí la frase de Pilato que yo rescato es la que le dijo a los sacerdotes cuando venían a pedirle que cambiara la escritura INRI que decía en la cruz. Y él le respondió: quod scripsi, scripsi. Lo que está escrito, está escrito. Y así le va a usted como periodista, porque está negro sobre blanco y ya no lo puede cambiar. Ya no lo puede cambiar. Sí pueden cambiar los políticos diciendo: usted ha tergiversado mis palabras porque me ha sacado de contexto y todo esto que se dice. El hombre es cautivo de la palabra que escribió. Peor le pasa todavía, no es mi objeto de dedicarme al periodismo oral, pero peor lo pasan los de la radio, sin duda, porque en la lengua radial se da aquello que dice el refrán placero. Palabra y piedra arrojada no tienen vuelta. Una vez que usted no puede recoger aquello. El periodista tiene un pequeño margen, más grande cuanto más dormido es el editor de la página que no reclama con tanta insistencia el trabajo, y entonces puede corregir un poquito más, puede reverlo, puede retocarlo, pero el hombre de radio se juega solo frente al toro, como el torero, y de ahí es que el que trabaja en radio tiene que tener un dominio del sistema de nuestra lengua española o castellana mucho más ágil, más fluido que el escritor, porque el escritor tiene todavía esta posibilidad de retocar lo que se ha presentado. Pero, digamos una cosa, es deseable que haya una conciencia mayor, porque hay un deterioro muy grave y creciente en la radio respecto del manejo de la lengua. De los invitados no hablemos, porque el invitado se hace cargo de sí mismo. Usted no puede impedir que el invitado se descoloque, o sea un pobre expresivo, o sea un vulgar expresivo, o sea un soez expresivo. No puede desentenderse porque lo invitó. Pero usted tiene que tener en cuenta esto, y que si alguna vez se va de boca, en la próxima tenga contención. Por eso estamos afectados en la Argentina por una mala educación. Esto no viene únicamente del periodismo, viene de que la escuela a usted le enseña a leer y escribir, a media por lo menos, pero no le enseña a escuchar y hablar. Dos funciones fundamentales de la persona en el mundo, y si que ocupan el 80%, 85%, hablar, el 7 o 10% escribir y el resto gesticular, porque somos descendientes de italianos. Entonces, el lenguaje gestual, la escritura y el lenguaje oral llenan el mundo de nuestros días. Pero la educación fundamental tiene que ir por la oralidad, palabra que curiosamente usted la va a buscar en el diccionario de Real Academia, aún en el que está en línea en el sitio electrónico de la Academia, no lo va a encontrar, pese a que yo reclamé 2 veces por qué entra esta palabra. De tal manera hay como una ignorancia de la oralidad, porque la letra nos ha conformado. Claro, McLuhan no habló en vano acerca del Homo tipographiscus. Estamos conformados por la tipografía, de ahí que esta confrontación entre la palabra oral y la palabra escrita no va a tener una solución rápida ni va a ser tan drástica como la gente cree, porque la oralidad va mucho más desde